Cuando se habla de comunicación interna dentro de las organizaciones, hablamos más que todo cómo controlar el flujo de información con los mismos empleados. ¿Para qué? Sencillamente para mejorar la productividad de las empresas, porque si uno tiene la información suficiente relacionada con el trabajo, uno la absorbe más y la aplica más al trabajo. Cuando no se tiene información dentro del contexto de la empresa, se generan ciertos márgenes de incertidumbre. La incertidumbre lleva a que las personas no tengan un buen clima laboral y no puedan desempeñar a cabalidad cada una de las funciones que tienen para desempeñar dentro de las organizaciones. Saber cuáles son las necesidades de información de cada uno de ellos para uno crear así un plan de comunicaciones o un modelo de comunicaciones. Nosotros no podemos implementar estrategias por implementarlas sin saber cuál es el contexto de la empresa, saber cuál es el contexto que ellos necesitan que yo sepa para desempeñar mi función, y sobre todo yo no puedo saber si yo no sé qué necesitan en tema de clima laboral para mejorar cada una de las funciones de los empleados. Es muy complicado. Por eso es fundamental, para poder trazar una excelente estrategia, conocer el entorno, conocer los empleados, conocer sus necesidades y a partir de ahí crear todas las estrategias que me permitan generar un flujo constante de información dentro de las organizaciones. Cualquier obstáculo de la información dentro de la organización representa una baja en la productividad, porque no tenemos el material suficiente para la toma de decisiones, que al final es lo que más importa dentro de las organizaciones. Depende del número de empleados y depende de las necesidades de información, saber qué herramientas puedo utilizar yo. Por ejemplo, si estoy en una organización que tiene 20 personas, a veces crear una intranet o crear un boletín electrónico puede ser muy pesado y significa mucho trabajo para la persona de comunicaciones y el impacto va a ser más pequeño. Cuando es una organización pequeña, hay que darle preponderancia a la comunicación cara a cara. Caso aparte, empresas de más de 1000 empleados o que tengan más de 500 empleados, ya hay que masificar la información, porque no nos podemos quedar solamente con las relaciones cara a cara, porque es realmente complejo cuando se maneja un gran número de personas. Entonces, por eso yo pienso que las herramientas dependen es más bien de la cantidad de personas a las cuales les tiene que llegar la comunicación, la calidad del discurso que yo necesito dar y la necesidad de información puntual que se tenga. A partir de la detección de cada una de esas necesidades, del perfil del consumidor de la información, yo decido qué herramientas necesito. Yo creo que si ignoramos el papel de las comunicaciones dentro de la empresa es la que sufre. ¿Por qué? Bien, se sabe muy bien que el recurso de la información es un recurso intangible. Nosotros no generamos indicadores dentro de las organizaciones. Pero nosotros lo que generamos es que las personas tengan las herramientas suficientes para tomar las decisiones. Si yo no cuento con información suficiente al interior de las organizaciones, ¿yo cómo voy a saber cómo hacer bien mi trabajo? ¿Yo cómo voy a saber cuál es el fin último de la empresa? ¿Yo cómo voy a saber cuáles son los objetivos que ellos necesitan que yo cumpla dentro de mis funciones? Y aún así yo necesito saber qué es lo que está pasando dentro de la empresa, porque es que nosotros no nos podemos pensar como sistemas aislados dentro de una organización. Todos tenemos que trabajar en equipo. Todos tenemos que tener la misma información, porque como me gusta decir a mí, todos vamos para el mismo barco, el barco va para el mismo puerto. Y si todos no sabemos muy bien cuáles son las funciones que tenemos que desempeñar y lo que está pasando dentro de las organizaciones, yo creo que ese barco no va a llegar al puerto que se necesita llevar en el tiempo que se necesita. Entonces yo pienso que ignorar políticas de comunicación de la empresa es nefasto, eso no se puede hacer. E igualmente, no solo lo miremos en temas de productividad dentro de la empresa, miremoslo en tema de clima laboral. Si yo no conozco a los empleados, si yo no conozco quién es la persona detrás de mi compañero, muy difícilmente voy a lograr entablar relaciones de confianza. Las relaciones de confianza y el trabajo en equipo son fundamentales para el devenir de la empresa.